¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Estamos iniciando un episodio más de A los 50 ni santas ni perfectas. Yo soy Ale Lelo de la Rea. Y yo, Cris Steinman. ¿Cómo estás, Cris? Muy contenta y hoy estoy de muy buen humor. Me pones de buen humor, Ale. O sea, dices cada cosa. Bueno, me pones de muy buen humor. De verdad, que estos días de grabar el podcast me encanta. Ay, pues a mí también me encanta, me fascina y además me encanta que nos escriban, todas nuestras amigas nos escriben, pero les voy a recordar el correo para que no lo olviden y nos manden sus casos a nisantasniperfectaspodcast@gmail.com. Ok. Oigan, hoy, la verdad, este tema de las deudas es espantoso. Escalofriante. Espantoso. Terrorífico. Odio las deudas. Te voy a leer el primer. ¿Has tenido deudas? ¿Yo? Ay, claro que no. ¿Cómo crees? En la vida he tenido una deuda. ¿De qué me hablas? No sé ni qué es eso. Ok. Les voy a leer el primer caso. Ahí les va. Hola a todas. Les escribo esta historia como una enseñanza para todas y no cometan el mismo error que yo. Les pido que esta historia sea anónima. Cuando nació mi bebé hace 3 años fue el día más feliz y a la vez más aterrador de mi vida. Estaba llena de ilusión, pero también de incertidumbre, ya que el padre de mi hijo decidió no hacerse cargo de él, lo que me obligó a trabajar hasta el último momento y mi embarazo por lo mismo fue de alto riesgo. Ahorré todo lo que pude, pero no había planeado cada detalle económico y mucho menos pensé que la maternidad me pondría frente a un reto tan grande desde el primer día. El parto fue una mezcla de emoción y miedo. Entre la anestesia, los médicos, los días en el hospital y todo lo que se necesita para recibir a un bebé, la cuenta se volvió más alta de lo que podía pagar en ese momento. La única opción que tenía a la mano era mi tarjeta de crédito. Sin pensarlo demasiado, la usé para cubrirlo todo. La verdad es que nunca tuve educación financiera. En mi casa jamás se hablaba de dinero, de ahorro o de cómo gastar de manera inteligente. Nadie me explicó que una tarjeta de crédito no es dinero gratis, sino un préstamo que si no sabes manejar puede convertirse en una carga enorme. Y así me pasó. Al mes siguiente, cuando recibí el estado de cuenta, me quedé helada. El monto era mucho más alto de lo que recordaba y con los intereses, cada mes parecía crecer como una bola de nieve. Me puse creativa. Pensé en qué podía hacer desde casa porque no quería dejar a mi bebé solo tantas horas. Empecé a hornear postres y venderlos en redes sociales, luego me animé con artesanías y hasta me atreví a ofrecer servicios pequeños que sabía hacer. Cada peso que ganaba extra iba directo a la cuenta. Fueron meses duros, con desvelos, no solo por mi hijo, sino también por las cuentas. Pero también fue una etapa de mucho aprendizaje. Empecé a buscar cursos gratuitos de finanzas personales, a leer, a escuchar podcasts, a preguntar y poco a poco salí de la deuda. Hoy que mi hijo está creciendo, quiero enseñarle desde pequeño sobre ahorro, retiro, inversiones y cómo gastar con inteligencia. Porque sé que la educación financiera no solo da estabilidad, sino también libertad. Si algo me dejó esta experiencia es que la maternidad sola puede ser un camino lleno de miedos, pero también de creatividad, fuerza y aprendizajes que cambian para siempre tu forma de ver la vida. Muchas gracias por darme este espacio de contarles mi historia. Abrazos fuertes. No manches, ¿cómo la dejan sola justo cuando va a parir? Sí. A ver, la verdad, yo me acuerdo que cuando recién tienes un hijo, o sea, estás sensible, estás cansado, alimentarlo en la noche es agotador, ¿no? O sea, la verdad, la maternidad es hermosa. Yo lo haría muchas veces más. Sí. Pero sí, el primer hijo además es mucha incertidumbre, no estás aprendiendo a ser mamá, tienes ahí de cómo se maneja esto. El cuarto ya como quieras sale. Como quieras sale, sí, exactamente. Pero el primero, híjole, sí. Yo me acuerdo que con Raulito llegué del hospital el primer día
y estaba su cunita, pero era, ¿cómo se llamaban? Bambinet. El Moisés. El Moisés, ajá. Estaba en su Moisés y respiraba tan fuerte que se movía el Moisés. Y yo apanicada, algo tiene mi hijo. Ese era, bueno, el pediatra, porque era amigo de la familia, fue a verlo, pero te lo juro que por teléfono me dijo, Cris, voy a ir porque te quiero mucho, pero estoy segura de que el bebé está bien. Ella, ¿respiran los bebés? Obvio llegó y me dijo, tu bebé está perfecto. Y yo, está respirando muy fuerte. Sí, la verdad es que es un momento difícil, es un momento cansado, es un cambio de vida radical. Y que de pronto te las veas sola y de pronto sola en todos los aspectos, incluido el económico. Uf, qué fuerte, qué duro. Pero a ver, digo, siendo sinceros, estás en una situación así, lo primero que haces, por supuesto, es usar la tarjeta de crédito. Pues claro, me dio risa cuando leí lo de no es dinero eterno porque... No es dinero gratis. Dinero gratis porque efectivamente yo creo que todas hemos pasado por ahí de, le firmo y le firmo y le firmo, pero bueno, en cosas frívolas todavía haces eso con más soltura y hasta con más gusto, ¿no? Así de, me lo compro, ya luego veo de dónde llega. Pero en esta situación, pues claro que tienes que usar la tarjeta, pero sí después... dijo los intereses, o sea, quiero decir que no pudo pagar tan rápido como ella hubiera querido y entonces los intereses te ¿cómo es comen? posible que de una deuda, sí dice la cantidad o no? No dice cuánto. Es que es el otro caso. Pero de verdad, o sea, ¿cómo es posible que una deuda así se te transforme en una deuda tan grande? Sí, es una bola de nieve. Y la verdad es que, a ver, muchas de las amigas que nos pueden escuchar dicen, si tienen una tarjeta para pagar cosas que no necesitan, no la uses. No la uses. Porque la verdad sí te termina saliendo carísimo. Es que aquí Si ella no lo que dice que pagarlo, nunca ¿no? se habló en su casa de nada que tenga que ver con dineros, ni con Pero tarjetas, ¿sabes ni qué, nada. Ale? Y es algo que sí debemos de platicar en ver, casa, sí. con los hijos, con todo el mundo. Sí, pero la verdad, o sea, hay veces que usas la tarjeta porque no te queda otra. No, claro, ¿No? sin O sea, duda, sí, por supuesto. O sea, en este caso, pues, a ver, pues, ¿qué iba a hacer? Pues claro, o sea, digo, que después se va transformando en una cosa horrible, pues sí. O sea, yo creo que ya ni qué decir que los bancos deberían de tener un poquito más de conciencia y no quererse hacer ricos a partir de nuestras finanzas. Pero a ver, porque lo que también es cierto es que la época de la pandemia fue durísima. Es que la pandemia también durísima. Nos llevó al traste a todos. O sea, si gastas porque vas a comprar cosas que no necesitas con la tarjeta de crédito, gravísimo error. Sí. Sobre todo, bueno, si las vas a comprar no las necesitas, si las puedes pagar es tu rollo. Pero cuando no las puedes pagar y te vas endeudando, te salen carísimas. Carísimas. Y además la angustia de que te estén hablando cada mes para que pagues, para que liquides, para que... O que te vayas al buró de crédito, lo cual es también gravísimo, porque entonces en una emergencia como esta u otras, ya entonces no puedes usar, no tienes tarjeta, no tienes crédito, y eso también es terrible vivir así. O sea, vivir con esta angustia de no tengo de dónde echar mano, no puedes vivir así. Tienes que tener una fuerza financiera estructurada, ordenada. He dicho. A ver, te voy a leer el segundo caso. Sí. Hola, Ale y Cris. Me llamo Daniela. Tengo 52 años y puedo decir que he pasado por muchas etapas en la vida, pero ninguna tan dura como la que viví hace 5 años. En la pandemia me quedé sin trabajo de un día a otro, después de casi 2 décadas en la misma empresa. De un momento a otro pasé de tener un ingreso estable a no saber cómo iba a pagar la renta el próximo mes. En este momento tenía 2 hijos adolescentes y estaba atravesando un divorcio complicado. No había ahorros, pues la educación financiera no formó parte de mi vida. Crecí con la idea de que mientras hubiera ingresos todo estaría bien. Los primeros meses traté de cubrir todo con lo que tenía a mano, pero el dinero se fue acabando rápido. Entonces, como muchas personas, recurrí a la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos: renta, comida, luz, agua, transporte de mis hijos, etc. Lo veía como una solución momentánea
entre comillas, solución momentánea, mientras encontraba otro trabajo. Pero ese momentáneo se volvió eterno. Pasaron los meses y aunque conseguí trabajos eventuales, los ingresos eran insuficientes. Los intereses comenzaron a crecer horriblemente y mi deuda pasó de 50,000 pesos a casi 200,000 pesos en menos de un año. Recuerdo noches enteras sin dormir, haciendo cuentas una y otra vez, buscando salida. Hasta que un día, cansada de sentirme víctima, decidí que tenía que actuar. Me senté con un cuaderno y escribí todo lo que debía, todo lo que ganaba y todos mis gastos. Fue doloroso ver la magnitud del problema, pero también fue el primer paso para cambiar. Vendí muchas cosas, muebles, joyas, ropa que ya no usaba. Empecé a cocinar para vender, a dar clases particulares de español a extranjeros y hasta a cuidar niños por horas. No fue fácil, pero cada peso extra iba directo a la deuda. Me tomó 4 años salir completamente de esa deuda, pero cuando lo logré sentí que había recuperado mi vida. Hoy, a mis 52 años, no solo vivo libre de deudas, sino que tengo un pequeño ahorro y un plan de retiro. Y sobre todo, tengo la certeza de que jamás volveré a poner mi estabilidad en manos de una tarjeta de crédito. Si algo aprendí de esta experiencia es que la deuda no define quién eres, pero sí puede enseñarte de qué estás hecha. Ay, qué bonito eso. Dudé mucho compartir esta historia, porque a pesar de los aprendizajes tenía mucha vergüenza. Pero un paso más de crecer como persona, es perdonar nuestros errores y convertirnos en una mejor persona cada día. Les mando un abrazo desde San Luis Potosí. Por supuesto que sí. Ay, mira, Daniela, yo te voy a decir una cosa. La piel chinita. Me encantó. Yo le voy a decir, espera, me encantó esto que dice. A ver, repítelo. Si hay algo que aprendí de esta experiencia, es que la deuda no define quién eres, pero sí puede enseñarte de qué estás hecha. ¿De qué estás hecha? Ay, o sea, es que sí es cierto. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que aquí se me hizo muy duro de su caso? Fíjate lo que dice. Di clases, esto y el otro, pero como si algunas de las actividades que hubiera hecho para salir de la deuda le dieran pena. Y yo te voy a decir una cosa, qué mujerón, no te debería de dar vergüenza. Gracias por compartir esto, porque yo estoy segura que hay miles de mujeres que están así, simple y sencillamente, que nos da pena decir que nos endeudamos. ¿Y sabes qué? Yo creo que muchas personas en este mundo, si no se han endeudado alguna vez en su vida, están endeudadas ahorita, porque es algo que de verdad, en primera, no nos enseñan a manejar. En segunda, tienes ahí la tentación. Y por más que sepas, que no lo necesitas, y por más que sepas que no lo debes de comprar, y por más que lo que sea, ya estoy hablando de cuando no hay una emergencia. Ajá. Ay, ¿cuántos no hemos caído en la tentación de gastar más de lo que podemos gastar? Sí, no, así es que, al contrario, o sea, haber salido adelante, contar tu caso, yo creo que a muchas mujeres las va a empoderar para decir, no importa la actividad que tengas que hacer, cualquier actividad es, no cualquier actividad. Pues el 90% de las actividades son valiosas y son actividad honrada. O sea, sí, porque empecé a pensar, vender drogas, obvio, no. Pero cualquier actividad que no le haga daño a ninguna otra persona, sea la actividad que sea, es súper honorable. Y también de lo que decía Daniela, por ahí en lo que dijo, también le da pena platicar que tuvo esas deudas, o sea, que cayó en eso, pues. Pero pena salir a la calle encuerada y que no te volteen a ver. Eso sí te debe de dar pena. Pero, ¡ay, qué feo! Así decía un amigo, me daba una risa. Pero es que... que no te volteen a ver, eso es lo que te debería de dar pena. Pero, o sea, ¿por qué? Al contrario, caí en este error. Todos los seres humanos nos equivocamos. Es que todos nos equivocamos. O todos no sabemos todo. Y entonces cometemos ciertos errores de los que aprendemos. Y hoy Daniela sabe mucho más. Daniela hoy tiene educación financiera. Hoy dijo que tiene un plan de retiro. Hoy ya tiene un backup. Ya está en otro lugar. Gracias a que no supo, cayó en ese bache
y salió adelante. Fíjate. Entonces, de verdad, Daniela, gracias por compartirlo. Sí. Qué bueno que no se queden con pena, muchachas. Todas platíquenos todas sus cosas, todas sus intimidades, que aquí están seguras y todo es secreto. Fíjate. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Oye, pero te voy a decir, yo ya se los he platicado, pero yo cuando nosotros nos casamos nos endeudamos hasta y sí fue, o sea, mucho porque piensas que la vida empieza así y es parte de la vida y no lo es. O sea, la verdad es que yo creo que sí conviene tener educación financiera, saber que no deberíamos de gastar más de lo que ingresamos, saber que hay que anotar los gastos para que no haya fugas, ¿no? O sea, tener orden. Todo eso está muy bien. Pero también es cierto, y yo lo he visto con muchas personas, que sobre todo porque a veces la vida te pone crisis adelante. Y si no has previsto eso que te puede suceder, puedes llegar a endeudarte, ¿no? Ahora, otra es que a lo mejor te invertiste de más. O sea, invertiste demasiado en algo que creíste que te iba a generar más rápido, lo que sea. Sí. Pero lo que sí es cierto y hay que tener muy en cuenta es que tengas cuidado con los intereses, porque los intereses, o sea, ve, aquí de una cuenta de 50,000 pesos se fue a una cuenta de 200,000 pesos, ¿no? Sí, y también vale mucho la pena tener en cuenta que la deuda es una herramienta que es útil y que puede ser favorable. Lo que pasa es que tenemos, la primera deuda, la más a la mano, en la que todos hemos probado, es la tarjeta de crédito. Es lo que está. Pero es que en realidad desde los 18 es una deuda años. Pésima, Ale. O sea, la tarjeta de crédito debería de ser. No, pero puede ser también, si tú eres totalera, las tarjetas de crédito te dan. Bueno, es una deuda de 45 días. O sea, yo lo que digo es, la tarjeta de crédito es para que la cargues, para que en lugar de que lo pagues en efectivo, lo pagues con la tarjeta. Usas y no la tarjeta. Cargando el efectivo. Y además de que no estás cargando el efectivo, estás generando cosas a tu favor. Si tú tienes una tarjeta que te genera puntos, esos puntos si los utilizas o que te genera ciertos beneficios, entonces ellos te están prestando la lana, pero tú estás nada más usándola por 45 días, entonces tú tienes el dinero trabajando de otra manera y a los 45 días pagas el total. Oye, que o día, con los meses sin intereses, de tal forma que no desembolsas todo completo, pero con inteligencia. O sea, por eso tienes que tener. El otro día pudo pagar mi marido una colegiatura con los puntos de American Express. Por ejemplo, es eso. Genial. Es que hasta así rico, ¿no? Exactamente. Ay, no me costó dices, mes. wow, sí, yo he pagado súper, cosas así con los puntos que me da mi tarjeta de Bancomer. Sí. Y sí digo, ay, bueno, lo estoy haciendo bien. Pero sí te puedes se te puedes resbalar y ya valiste. Lo que pasa es que la tarjeta de crédito, desde mi punto de vista, es para que no cargues efectivo y que solamente compres con la tarjeta lo que puedes pagar en efectivo. Así es, efectivamente. Hay cosas que puedes meter a meses sin intereses, sí y solo sí lo puedes pagar esa cantidad a meses sin intereses. Exactamente. El problema de los meses sin intereses es que luego son tantos que ya llevas un dineral en las mensualidades de todo. Pero aparte déjate eso, o sea, dices, ay, bueno, si me va a costar a meses sin intereses, ay, pues es poquito. Son 500 pesos mensuales, ¿qué más da? Ajá, y luego el 500 de aquí, el 500. Sí, la verdad es que sí es engañoso el meses sin intereses, por eso a veces también no lo uso. A veces sí, a veces no. Pero también la deuda puede ser a tu favor, o sea, si tú sabes usar la deuda y entonces utilizar ese dinero, es lo que llaman apalancarte, y entonces te apalancas de ese préstamo que tú pides para no desembolsar. Eso se hace mucho pues en los emprendimientos, en los negocios, y entonces no desembolsas y estás usando esa deuda a favor tuyo, entonces ya es usarla de manera inteligente. O sea, la deuda no es el diablo, más bien tú te tienes que poner pilas para que no caigas. No es el diablo, pero sí, yo sí creo que hay muchas cosas que nos engañan hoy en día con mercadotecnia para que ahí vayamos. Mira, y nos simplemente endeudemos. Te voy a decir lo que he aprendido en mis clases de finanzas personales, sin echarte una clase aquí. Pero, por ejemplo, tú y yo y todas las de nuestra edad crecimos en un contexto donde se nos decía, hazte de tu casa, mijita, háganse de su casa, y cómo te haces de tu casa con una hipoteca. Ajá. Bueno,
eso no es una buena idea, porque entonces acabas pagando esa casa, departamento o lo que sea, ese techo, lo acabas pagando al doble, al triple, al cuádruple de su valor. Y además por una eternidad de años. A diferencia de que si tú sabes invertir tu dinero, sacas un cierto rendimiento y en cierto tiempo, cuando ya tienes para el enganche, y entonces te lo estoy resumiendo, pero tú ya tienes el dinero suficiente para el enganche, donde estás tú desembolsando cada mes esa lana para invertir, tienes el enganche, pagas el enganche en un inmueble que esté en preventa. Entonces, no solo estás comprando a su precio, estás comprando abajo de su valor, porque cuando ya se terminó de construir ese departamento, esa casa, lo que tú quieres, ese desarrollo, ya cuando sale a la venta oficialmente, ya tu inmueble vale más. Entonces, estás ahí ganándole. Y entonces, ya puedes desembolsar y haces negociaciones para pagar a 1 año o a 2 años con el constructor. Y entonces no te estás yendo a una hipoteca bancaria nunca, ¿sabes? Y entonces terminaste de pagar ese departamento o esa casa, lo que sea, en un tiempo razonable y todo, digamos que de contado. Pues es que en realidad eso, o sea, bueno, sí es una deuda desde cierto punto, pero no es una deuda. O sea, por eso, no entrar en una deuda de hipoteca, porque la hipoteca es la cultura que tenemos todos de cómo me hago de una casa solo así. Y no tiene nada de malo rentar, y rentar también tiene sus beneficios, y también puede ser una buena manera de vivir. No, a fuerzas tienes que tener una casa propia. Y cuando ya quieres esa casa propia, haces este plan para no entrar en una hipoteca que te supercome. Y entonces tu casa pagaste 3 veces lo que valía. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que todas estas estrategias son muy buenas si tienes la disciplina para hacerlo. Sí, claro. Porque el problema, o sea, es que a veces te pasa como lo del famoso fideicomiso de educación, ¿no? Uh-huh. Que quedamos en que lo íbamos a hacer por fuera y íbamos a juntarnos. Y nunca lo haces. Y la verdad no lo haces, ¿no? Sí. Entonces, ahí te obligas. Uh-huh. Sí. O sea, aquí a lo mejor en vez de estar pagando la hipoteca, pues pagarías la inversión y entonces ahí más o menos. Pero desgraciadamente, y fíjate qué cañón lo que a veces pensamos, como te obligan a pagar cierta cantidad, entonces ya sabes que la tienes que pagar. Pero o sea, no puede ser posible que necesites un capataz atrás de ti para que hagas una cuestión que es importante. O sea, pagas porque pagas tu inversión. Por eso también estos planes que dijo ella que tiene el plan de retiro, pues son otra manera que te obligas, porque ahí pagas o pagas, porque si no pierdes el dinero que ya invertiste, en fin, tiene toda una logística, porque es un seguro, etcétera. Pero entonces ahí pagas porque pagas, estás teniendo un ahorro inversión donde estás obligándote y te estás alejando de la deuda, porque también te estás cubriendo para la vejez, que bueno, ella ya está viendo más allá, ya cubrió su deuda. Yo no sé si a ti alguna vez te pasó, a mí sí me pasó que estábamos endeudados con las tarjetas, pero no es solo el desgaste financiero, es el desgaste emocional y de estrés. Claro que sí, es terrible. Porque yo me acuerdo, es más, hay una anécdota donde una vez hay un mendigo amigo, ya ibas a decir su nombre, dilo. No lo voy a decir, pero nos habló a las 9 de la mañana en domingo, que es típico que te hablaban los de las tarjetas de crédito a esa hora. Sí, y le hizo la broma a mi marido de, oiga, pues estoy hablando de tal banco, para su deuda, que no sé qué. Y el otro, ay, no, sí, es que fíjate que no sé. Vamos a darle todas las explicaciones al amigo. Y resulta que era el güey Era el amigo. O sea, mi marido pobre a las, no sé, 8 de la mañana, no sé qué hora. Pues más que nada que estás dormido, medio oyes, ¿no? Y dándole toda la explicación. Y al final dice, ay, compadre, no sabía que estabas tan endeudado. ¿Que te puedo ayudar? Ay, le debe haber dicho, ahora por despertarme, me prestas tú y me ayudas a pagar mi deuda. Nosotros también estuvimos muy endeudados. Manuel se quedó sin trabajo, teníamos a los 3 niños pues en la escuela, pero chiquitos. Y fue un sufrimiento. Y claro que empiezas de, bueno, pues le firmo aquí y bueno, vamos pagando de a poquitos y firmas por acá y firmas por allá. Y luego la colegiatura la íbamos debiendo y luego ya, bueno, fírmale la colegiatura. Pero no, es que es un sufrimiento espantoso. Y sí te dicen que sí tienes que prever y tener pues
un cochinito para momentos de crisis como ese, que si te quedas sin trabajo, que si, no sé, una enfermedad, cualquier cosa, sí es conveniente tener una cierta cantidad de meses ahorrados, bueno, invertidos, pero ahorrados para que no tocas para situaciones así, porque la vida, como bien dices, te depara situaciones que hay que enfrentar, pero las puedes enfrentar de una mejor manera, pero Es que endeudándote como con la dice, tarjeta hay deuda, es hay un sufrimiento vacas espantoso. flacas y vacas gordas. Y Sí. esa es la verdad. Hay veces, hay épocas en la vida en que todo está fluyendo y va muy bien, y hay veces que no. A ver, ¿quién nos íbamos a imaginar que íbamos a estar? Porque en este caso ella dice, después de 20 años en un trabajo, la empresa no respondió. Sí. Pero yo lo vi del otro lado. O sea, a mí me tocó aguantar la empresa durante 3 años o 2 y medio sin un ingreso. Pues en la Y pandemia no fue por así. eso, en la pandemia, sin tener de dónde. Y la verdad es que llegó un punto, gracias a Dios acabó, pero sí, En que incluso ya- nos endeudamos para no dejar a la gente sin un solo ingreso. Sí. Pero también, o sea, ¿quién se iba a imaginar que el mundo se iba a parar 2 Tantísimo años, ¿no? tiempo, sí. Pero bueno, ya sabemos que pueden suceder cosas. Entonces, si ya sabemos que pueden suceder cosas, hay que prever que pueden suceder cosas. Tenemos que tener disciplina para gastar, porque el dinero también hay que disfrutarlo, también hay que comprarse sus gustos, también hay que tener, pero tienes que tener un nivel de vida acorde a tu ingreso. Entonces, si tú ganas aquí, tienes que gastar acá abajo. No puedes gastar a la par, tienes que gastar abajo para tener este colchón, para poder entonces ahorrar, después invertir y usar la deuda con inteligencia para entonces también sí que si te puedes pagar tu vacación, te la pagas, que si te quieres comprar el vestido, el zapato, el no sé qué, te lo compras, pero sin este sufrimiento. Hay veces, no sé si te ha pasado a ti que estás como que firmas con angustia. Ay, o Es con como culpa. ay, bueno, sí lo voy a comprar, pero qué angustia nada más de pensar que lo tengo que pagar y a qué horas y cómo le voy a hacer y qué horror. No, bueno, ¿qué es eso? Ay, O sea, a mí no me da angustia, a mí me da culpa. a mí me da angustia. Fíjate qué chistoso como las dos cosas diferentes, pero finalmente tache. O sea, eso no puede ser. Sí, a ver, si lo puedes pagar, ya cómpralo y libérate. Y si Sí. no, mejor no lo compres. Mejor no lo Fíjate que yo también he aprendido a esta edad, que hay cosas que uno antes pensabas que eran indispensables. Y no lo son. Y no lo son. Yo creo que la edad y además súmale la pandemia cooperaron para que aprendiéramos eso. Fíjate que el otro día estaba yo platicando con una amiga y le decía, es que incluso si un año no tuvieras el dinero para pagarle la colegiatura a tu hijo, no pasa nada. O sea, a ver, yo sé que nuestros hijos son lo más importante Sí. y que queremos lo mejor para ellos. Pero, ¿sabes? O sea, te preocupas tanto por eso y después, Dejas ahí la salud. ajá, o sea, después, ¿qué onda? O sea, yo digo, la verdad es que soltar lo que uno tiene, incluso porque puede ser que tú puedas tener un muy buen ingreso, puede ser que vivas una vida muy buena, pero de repente si pasan cosas y tienes que soltar lo que ya tenías, no pasa nada. No pasa nada. Y si tienes que soltar incluso eso, no pasa nada. Yo creo que sí a veces nos angustiamos de más por o querer aparentar más, o querer tener más, o darle más a los hijos, y entonces esas presiones hacen que ni disfrutes, gastas de más y al rato nada más estás viviendo y trabajando para pagar lo que ya usaste. Y porque además no importa el nivel de ingreso que tengas, Cris. O sea, si ganas poco, ganas mediano o ganas muchísimo, de igual forma tienes que tener esta educación y esta conciencia, porque de igual forma te endeudas. El que gana muchísimo, pues se endeuda con millones. El que gana poquito, se endeuda con miles, pero... Fíjate que yo tenía unos amigos cuando Raúl y yo nos fuimos a vivir a Colombia. Era una familia que eran amigos nuestros. También estaban haciendo el negocio de Amway con nosotros. Y eran tan organizados. O sea, yo les aprendí muchísimo porque eran 3 hermanos. Y estos hermanos, o sea, pues jóvenes, trabajaban, no ganaban tanto, pero siempre, siempre, siempre tenían dinero. Porque eran muy organizados. Muy administrados. Muy administrados, pero
eso te da también, que administres bien tu dinero, Sí. la verdad también te da acceso a ser abundante. Sí. Y digo, no era dinero para cosas muy grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no quieres ir a tomar un café y no tienes dinero? O Sí. quieres ir a cenar a algún lado, no puedes. Sí. O quieres irte a comer unos taquitos, no puedes. ¿Por qué? Porque estás, otra vez, gastando más en lo que no puedes gastar. Así es. Y esta familia, te lo juro que siempre tenía dinero para todo. Y entonces dije, wow, ¿cómo es posible que no ganando tanto estén tan bien administrados y sepan tan bien llevar su dinero, que siempre había dinero para cositas extras que salían, ¿no? En el día a día. Y yo creo que eso fue un gran aprendizaje para mí, porque no importa si tienes mucho o tienes poco, si No, tú no importa, administras sí. bien tu dinero, Sí. vas a tenerlo. ¿Sabes Si cómo no, aprendí la administración del dinero de mis papás? Mi papá traía el dinero a la casa, digamos, el dinero del gasto de la casa en efectivo. En aquel entonces, bueno, él no le encantaba tanto usar cheques, digamos, prefería el efectivo, entonces lo cambiaba, tenía el efectivo. Se lo daba a mi mamá. Y mi mamá, toda su vida, hasta la fecha, metía el dinero en sobres. Entonces, el sobre del gas, entonces me gasto tanto de gas, pues el sobre del gas, el de la luz, el del agua, el del súper, el de la ropa, el de no sé qué, el de no sé cuánto, el de la gasolina, así, cada sobre. Y entonces era el presupuesto de la quincena. Y entonces tenía que alcanzarle, por ejemplo, bueno, el del gas y la luz, pues obvio, ¿no? Pero el del súper tenía que rendir y entonces ella tenía la capacidad de administrar las semanas que tenía que durarle ese dinero que estaba en ese sobre. Y había veces que, fíjate, para que veas de deudas, gastaba tantito de más, por decirte, en el súper y ya no le alcanzaba, se tomaba prestado del dinero del sobre que decía para salir a divertirte los fines de semana. Entonces se tomaba prestado de ahí y lo apuntaba. Presté tanto de este sobre a este otro sobre. Entonces de ahí tomaba prestado. Y entonces, para que supiera de dónde se fue, a dónde se fue, tenía un control perfecto de todo el dinero y nunca se pasaba. Y también siempre tenía el dinero porque estaba perfectamente administrado. Y para ella, que no tenía tanta educación financiera, fue una educación financiera finalmente. Y además era tangible, porque es el sobre físico y el dinero, los billetes ahí están. Entonces, cuando ya no hay, pues ya no hay. Entonces, si ya no había para ir a tomar el helado, pues ya no hay hasta la siguiente quincena. Entonces, este fin de semana, pues nos quedamos viendo una película en la casa, por decirte un ejemplo. Era muy gráfico. Y así crecimos mi hermano y yo. Después, cuando nos daban nuestro domingo de chiquitos, pues igual metíamos en el sobrecito. Y yo a mis hijos les enseñé a hacer 3 sobres. El sobre para el gasto corriente, el sobre para el ahorro a mediano plazo y el sobre para cuando fueran viejitos, o sea, a largo plazo. Y entonces ponían el 20% de su domingo en el sobre de cuando sean viejitos, el 20% en el de mediano plazo, que podría ser para comprarse un juguete, y el de gasto corriente, un juguete más caro, digamos, y el gasto corriente que era a lo mejor para comprarse dulces o para, no sé, lo que gaste un niño. Y entonces, para entender cómo hay que dividir el ahorro en esos 3 rubros. Y dime una rubros. cosa, ¿aún lo siguen haciendo? 2 de ellos sí. Es que te voy a decir una cosa, ¿eh? El otro día vi un TikTok, o sea, si los niños a partir de los 10 años empiezan a ahorrar, con el interés compuesto, o sea, cuando llegan a la universidad ya tienen un dineral. Sí. Ellos tienen su cuenta de inversión donde tienen su interés compuesto, justamente ahí van dejando. No, bueno, mi hija ya se volvió loca. De repente le regala a mi mamá dinero para su cumpleaños y dice, ay, es que no sé si me lo gasto en esa blusa que ya me urge o mejor lo invierto. Mejor lo voy a invertir porque con el interés compuesto. Y yo, ay, no manches, bueno, también, o sea, cómprate algo. Entonces, no, porque si lo invierto, imagínate, yo, ay, bueno, haz lo que te dé la gana, ya está grande, ya que decida ella. Pero muy chistosa, porque sí ya lo tiene tan arraigado, que sí tiene tanta conciencia, pero sí de chicos, sí les inculcamos esa parte. Y entonces, pues, hoy ellos tienen su tarjeta de crédito ya personal, y so far, no han pagado intereses, no se han endeudado de más. A mí sí también, mi papá sí, o sea, siempre me decía, a ver, ahí está la tarjeta, pero no, o sea, tienes que tener el dinero para pagarme todo lo que usas. Y no, bueno, o sea, una vez, ay no, estuvo horrible porque estábamos Raúl y yo comiendo tacos en una taquería. Sí. Y entonces
pagamos con la tarjeta de débito. De débito. Sí. Pero me acuerdo que en aquel entonces creo que eran como 500 pesos lo que había que pagar de cuenta. Sí. Pero el mesero, ¿por qué no puso 500 pesos? Puso 5,000. ¿Y no se fijaron? No, sí, obvio nos fijamos, pero espérate. Entonces me regresaron, o sea, llegó el mesero y me dijo, ay, perdón, es que me equivoqué, no sé qué, y ya le reembolsamos el resto. Ah, perfecto, muy bien. Pero yo no sabía que ese reembolso se tardaba en llegar. Entonces, al día siguiente, a ver, el dinero estaba así de 2 centavos, ¿no? Sí, claro. Entonces, hicimos un cheque para pagar la tarjeta American Express de mi papá, que era la adicional. Sí. Pues entonces, pago en American Express, así, justo lo que yo te tenía, gastaste. ¿no? Ajá, porque no teníamos de más. Pero como no me habían devuelto los 4,500 pesos del restaurante, Sí. Pues estaba ya cargado. O sea, llegó la fecha de corte y ya estaba cargado. Yo pagué con mi cheque en American Express y yo dije, perfecto, ya está todo pagado. Pero cuando yo pago con el cheque, pues el cheque lo rebota. Y entonces yo no me doy cuenta, no me avisan. No sabes, mi papá estaba no enojado conmigo, estaba furioso. Porque, pues, como 5 días después o 10 días después, le empiezan a hablar a mi papá de American Express, su hija debe dinero. y yo ni enterada, porque era justo el dinero que había para pagarlo. Claro. Y bueno, fue un San Quintín, pero, o sea, también eso pasa cuando vives al día. Cuando ¿no? vives o sea, al día, vives justo, todo. sí. Pero la verdad... Y es que... y American Express te cobra No, hombre. un dineral si no pagas todo. Es una tarjeta muy buena, es cara, pero sí lo vale por todo lo que te da de beneficios, pero la tienes que usar, pero ahí sí tienes que ser impecable, porque ahí no hay de que te pasaste tantito porque ya valió. Ay, yo dije, pero ¿por qué me rebotaron el cheque? Que esa es otra cosa. Cuando tienes el saldo tan al límite, pues, bueno, no eran 4,500 pesos de diferencia, que para mí en aquel Era entonces mucho, era claro. un dineral. Pero eso también es súper importante, o sea, leer. Las letras chiquitas. Leer, básicamente lo que viene siendo leer, porque luego uno no lee y tienes que leer cómo funciona esa tarjeta, qué beneficios te da, qué beneficios no te da, o cuántos intereses, los tiempos para pagar, o sea, una bola de cosas que tiene cada tarjeta y que por supuesto que tú asumes que ya te la sabes de todas y entonces la usas y te vale madres y a la hora de la hora, santo Dios, este tipo de cosas. Sí. Pero bueno, yo creo que la deuda, mi papá sí me enseñó a no deber nada, o sea, a mí me estresa. Yo, por ejemplo, cuando le compro algo a alguien así que no se lo pago en ese momento, de verdad a veces se me pasa y no me gusta, o sea, prefiero yo anticiparme, pero de verdad a mí deber me cuesta muchísimo. Fíjate, ahorita que estabas platicando lo de este reembolso, te voy a platicar algo que me enseñó una amiga que es bien abusada con la lana. Ella estaba pagando la mensualidad de su coche. Cada mes se lo cargaban a su tarjeta. Entonces tenía que pagar lo del coche y estaba apretada de dinero en ese momento, ese mes, y no tenía el dinero para ello. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Hizo un cargo de un hotel, o sea, para un viaje, en una plataforma, por ese monto. O sea, que se acercara a ese monto que ella debía. Y entonces pidió de esos, obviamente, de esas reservaciones que puedes hacer, que puedes cancelar, evidentemente, ¿no? Y entonces, cuando ya llegó la fecha de corte, que ya había que pagar el estado de cuenta, cancela ese viaje, cancela esa reservación. Entonces, el reembolso entró y con el reembolso pagó la mensualidad que tenía que pagar. Y ya después ella pagó más adelante, o sea, lo que necesitaba pagar, que en ese momento no tenía. O sea, se financió con el reembolso de un cargo que hizo, que luego lo canceló. Para que veas que puede ser bien inteligente, hábil si le inteliges cómo funciona. Sí. Entonces sí vale la pena pues aprenderle, instruirse, porque puedes hacer cosas muy buenas con el dinero y con el crédito sin padecerla.
sin padecerla, porque esto de estar sufriendo de, ay, nanita, sí, ay, nanita. que te estén hablando cada 2 días que debes. No, qué horrible, sí. Así que, bueno, pues aprendamos y crezcamos en lo financiero. Ajá. Pues muchas gracias. Gracias a todas por habernos escrito sus casos. Recuerda que nos puedes escribir al mail ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Y síguenos en todas las redes sociales, Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music. Dale click a la campanita y danos like para que el podcast crezca y sigamos platicando entre mujeres de 50 y sus alrededores. Y también, si te gusta el podcast, nos ayuda muchísimo que lo compartas con amigas y con otras mujeres que como tú y como yo tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que aprender entre nosotras. Así es que pues gracias, Ale. Gracias, Cris. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.